Miren, señores, la fecha del 24 de abril motivó a que un grupo de dirigentes de izquierda y algunos otros sectores decidieran hacer una marcha en repudio a la intervención, a la invasión norteamericana en 1965, reclamando también el derecho al agua, a la salud y todo lo que suman generalmente estas demandas de un grupo que todavía existe. Todavía queda algo de la izquierda dominicana que encabeza Narciso Izaconde, que lo hemos visto poniéndose viejo bueno, yo dejo el tema comunista para otro lado, porque en algún momento, en los años 70 hasta los 80 y pico, bueno, hasta el 90 éramos comunistas. De ahí para allá como que la cosa ha cambiado. Y aquí en República Dominicana el tema de las ideologías pasó a la historia. Pero bueno, se han hecho hasta cierto punto virales algunas imágenes con relación a lo que pasó en la cercanía del Parque Independencia en el altar de la Patria. Pero no se ha visto a profundidad lo que en apariencia, para mi interpretación, había una provocación, pero al mismo tiempo como una especie de disfraz. ¿Qué era lo que había? Por un lado, la parte de la izquierda, encabezada por Narciso Izaconde, que estaba conmemorando la Revolución de Abril de 1965. Por el otro lado, había un grupo de haitianos y de pro-haitianos que reivindicaban el derecho de los ilegales a residir en la República Dominicana y por el otro lado, la antigua orden dominicana. En algún momento se habló de que los reconocidos, o sea, el movimiento reconocidos, que es el pro haitiano, iba a unirse con la gente de la Revolución de Abril, de la izquierda. Y la nueva orden, la antigua orden, se oponía, como doña Raquel Peña también se opuso en función de presidente, de que el altar de la Patria se convirtiera en una especie de centro de peregrinación y menos de ciudadanos haitianos ilegales, de los cuales, del país que nosotros nos liberamos, y donde están los restos de los padres de la patria, que fueron los que crearon el movimiento independentista para liberarnos de Haití en 1844. Miren, el altar de la patria debe ser un lugar sacrosanto. No es para que todo el mundo lo tome como de referencia y que cada movimiento hay que terminarlo allá. Eso hay que resguardarlo, eso hay que salvaguardarlo con toda la solemnidad que debe tener el lugar donde reposan los padres fundadores de la República. Bueno, pues hubo que lanzar algunas que otras bombas lacrimógenas, gas pimienta, y por poco se da un enfrentamiento entre los de la izquierda, vamos a decir supuestamente la izquierda, y los de la ultraderecha, como decían los izquierdistas de ayer, de la antigua orden dominicana. Esto no debe ser un asunto de izquierda o de derecha, de chaquetas o banderías políticas de colores partidarios. Esto debe ser una lucha de todos los dominicanos, de todos en sentido general, sin colores ni banderas, ni banderías políticas, que la única bandera que importe y ondee sea la bandera tricolor de la República Dominicana. Ahí mismo vi algo que tú me mencionabas también antes del programa, la intervención de Leonel Fernández, que vi un tuit en su cuenta donde él decía: me he dirigido a la República Dominicana en aras de que se unifique una posición, más o menos. Creo que tú lo tienes por ahí. Sí, está. Eri, si podemos buscarlo rapidito. Que a uno se le hace difícil porque, señores, si hubiésemos empezado esta lucha y que hoy se libra de manera irrevocable y con acciones que pudieron ser menos drásticas que si hubiésemos comenzado a aplicar la política de migración de la República Dominicana en los años en que se hablaba del problema con Haití, de lo que venía,
Y se hace cuesta arriba que también un expresidente de la República con 3 periodos y pasó por el tema migratorio y no hubo acciones concretas también para tratar de frenar eso. Pero vamos a ver lo que dice Leonel Fernández. Pueblo dominicano, ante la situación de deterioro que nuestro país ha venido experimentando en lo concerniente a la migración masiva e ilegal de ciudadanos haitianos, así como del incremento del narcotráfico y la criminalidad, en representación de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, hicimos una petición a las actuales autoridades del gobierno para que convocaran a diferentes sectores de nuestra sociedad a un diálogo nacional sobre esos temas. El pasado viernes 25 de abril, el ministro de la Presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza, por instrucción del presidente Luis Abinader, nos invitó a participar en un encuentro en el marco de un pacto nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación en Haití. En esa misiva se agregó una lista de 15 medidas anunciadas por el gobierno el pasado 6 de abril para enfrentar la inmigración ilegal. Respecto de eso, en la Fuerza del Pueblo consideramos que efectivamente, frente a las actuales circunstancias que vive nuestro país, la República Dominicana, marcada por un flujo migratorio irregular sin precedentes, se requiere abordarlo con seriedad, sensatez y sentido de urgencia. No podemos ignorar la realidad que se vive en nuestras comunidades y en la frontera. A diario, cientos de personas cruzan desde el vecino Haití buscando en nuestro territorio la seguridad y las oportunidades que lamentablemente no encuentran en el suyo. La República Dominicana, fiel a su tradición humanitaria, ha tendido la mano siempre que el pueblo haitiano ante la adversidad lo ha necesitado, como ocurrió con motivo del terremoto del 2010. Pero esa hospitalidad histórica no debe confundirse con tolerancia y pasividad ante una migración desordenada y masiva que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, sobre todo en estos momentos en que enfrentamos una situación que pone a prueba la capacidad de gestionar nuestras fronteras debido al agravamiento de la crisis haitiana provocada por el colapso experimentado por el Estado haitiano luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en el año 2021 y por supuesto del surgimiento de bandas criminales que asaltan, secuestran, asesinan y mantienen en zozobra permanente al país vecino. Esa dramática situación por la que en estos momentos se encuentra atravesando la sociedad haitiana constituye un peligroso riesgo para la seguridad interna de nuestro país. Y es evidente que el cumplimiento de nuestras leyes migratorias es esencial para preservar el orden y la seguridad nacional en nuestro territorio. Sin embargo, más allá de los operativos puntuales, es imperativo evaluar la eficacia de las medidas ejecutadas. Un ejemplo claro es la construcción de la verja perimetral o muro en la frontera con Haití, justificada por la situación de anarquía y violencia que se ha disparado en ese país en los últimos años. Iniciada en febrero del 2022, esta obra fue presentada como una solución integral para controlar la migración irregular y el contrabando. No obstante, a más de 3 años de haberse iniciado su construcción, el gobierno solo ha inaugurado 2.7 kilómetros de los 164 previstos. En declaraciones oficiales se ha informado haber completado 43.6 kilómetros, pero nos ha resultado extraño que no haya habido un acto oficial para inaugurar 41 kilómetros del muro, cuando por tan solo 2.7 kilómetros realizó un gran despliegue publicitario. En todo caso, sean tan solo 2.7 kilómetros o 43.6 kilómetros, ¿cómo se explica que el gobierno pretenda decir al pueblo dominicano que están preparando la licitación para extender 13 kilómetros adicionales cuando ni siquiera han completado su primera etapa de 54 kilómetros? Pero como la obra requiere de 164 kilómetros al ritmo actual de avance, la finalización total del proyecto tomaría varias décadas. Además, se han reportado retrasos significativos y problemas de ejecución que han mermado la confianza en esta iniciativa. Así no se protege la soberanía nacional. Así solo se proyecta desorden y se alimenta la desconfianza en las instituciones. El resultado de esta mala gestión es una creciente inquietud ciudadana. Nadie quiere un país sin control de sus fronteras, pero tampoco con políticas erráticas que nada solucionan. Frente a esta realidad, es imprescindible cambiar de rumbo. Por ello, elevamos hoy un llamado a las actuales autoridades. Dejemos de lado la autosuficiencia y enfrentemos esta crisis con humildad
y con sentido de Estado. En nombre de la Fuerza del Pueblo, hemos propuesto en múltiples ocasiones la apertura de un diálogo nacional amplio e inclusivo para encarar la situación migratoria. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido la adopción de medidas unilaterales y la convocatoria a los partidos de oposición para que simplemente respalden sus decisiones ya tomadas, como se pone de relieve en el anexo de la misiva que se nos ha enviado. Eso, naturalmente, no es un diálogo. El diálogo implica sentarse en conjunto para acordar medidas que resuelvan los problemas de fondo. Este diálogo debe implicar que el gobierno deje de intentar aprovecharse políticamente del tema de la crisis haitiana y lo convierta en un efectivo tema nacional de política de Estado. La crisis migratoria haitiana es un problema demasiado serio para nuestra nación como para prestarse a la politiquería. La Fuerza del Pueblo siempre estará abierta a participar en un diálogo sincero, pero se opondrá a adherirse en forma automática a medidas unilaterales que tiendan a utilizar el tema haitiano con fines de propaganda gubernamental. Ahora bien, ese consenso nacional debe traducirse en acciones concretas y efectivas. Es imperativo reforzar la protección de nuestra frontera. Dotemos de equipamiento adecuado y de más personal capacitado a las fuerzas desplegadas en la zona limítrofe, de manera que puedan vigilar y controlar cada tramo del territorio nacional. Esto implica también desarticular de raíz las redes de tráfico de personas que se lucran con el dolor ajeno. Ningún esfuerzo bastará si permitimos que esos malhechores y grupos delincuenciales sigan explotando la desesperación de quienes intentan cruzar a nuestro territorio. Asimismo, debemos mejorar la respuesta interna. Los centros de detención de migrantes deben ofrecer condiciones seguras y dignas, y los procesos de repatriación han de agilizarse en estricto cumplimiento de la ley. La aplicación de nuestras normas debe ser constante, no solo en operativos esporádicos. La autoridad migratoria ha de actuar cada día con el mismo rigor, sin excepciones ni tolerancia frente a la ilegalidad. Se ha dicho con razón que la dominicanidad nace en la frontera. Esa expresión encierra una gran verdad. Nuestra identidad y nuestra soberanía se reafirman cuando protegemos con celo nuestro territorio y hacemos respetar nuestras normas. Hoy más que nunca debemos honrar ese principio con acciones sabias y firmes. Estamos convencidos de que podremos superar esta crisis como ya lo hemos hecho en anteriores circunstancias en el pasado, preservando la seguridad nacional, la paz social y la dignidad de cada persona en suelo dominicano. En esta hora decisiva, hacemos un llamado a la unidad nacional y a la reflexión serena. Que cada decisión que tomemos esté guiada por el amor a nuestra patria y la lealtad a nuestros valores democráticos. Actuemos con la cabeza fría y el corazón ardiente de dominicanidad. Con fe en Dios y confianza en la fortaleza de nuestro pueblo, estamos seguros de que saldremos adelante. Muchas gracias. Que Dios bendiga a la República. Mira, el presidente Fernández está planteando un asunto de forma. En el fondo, todos sabemos que hay necesidad de crear un discurso nacional y un apoyo irrestricto de todo el pueblo dominicano. Que le tocó al presidente Abinader a enfrentar esta situación que se ha desbordado por la tragedia del pueblo haitiano, por la inestabilidad que se ha dado. Pudo haberle tocado a Leonel Fernández, pero no debe ser un obstáculo para que la oposición y todos los sectores el que se sumen a crear un discurso de nación, el alegar, bueno, es que me están invitando para que yo me sume a las medidas que ha estado anunciando el gobierno. No, me están invitando en principio a un diálogo. Yo voy al diálogo con mis propuestas. El gobierno tiene sus propuestas, sus proyectos que está ejecutando, que son 15 medidas. Bien, eso es lo que el gobierno ha decidido hacer en lo que quizás puede construir un gran acuerdo nacional. Pero lo ideal es que la fuerza del pueblo y el liderazgo de ese partido encabezado por un expresidente que tuvo 3 periodos y que vivió el problema migratorio y no hizo lo que tenía que hacer,
porque todos a partir de Joaquín Balaguer, ninguno ha hecho lo que tenían que hacer. Al presidente Luis Abinader le ha tocado la peor parte porque es la que tiene una situación totalmente fuera de control. Y dentro de sus posibilidades la ha estado enfrentando. Que uno hubiese querido que las cosas fueran de otra manera, que fueran más expeditas, que quizás hemos dejado que se desborde, o sin quizás, dejamos que se desbordara esta situación, Sí, Benito. sí. Es como el caso, Atahualpa, de todo lo que está sucediendo con nuestras edificaciones, que han dejado, y mire cómo van. Bueno, pero el caso es que oficialmente ya se le invitó al doctor Fernández a través del secretario de la presidencia, el señor Paliza, para que se integre a un diálogo. Él critica, señora, estamos hablando de un político Sí. con aspiraciones. Y en la oposición. En la oposición con aspiraciones y con posibilidades también, porque no se puede negar. Pero yo creo que se le sumaría más a esa opción que significa el doctor Leonel Fernández el hecho de que participe, lleve sus propuestas como expresidente y como líder del principal partido de oposición ahora mismo. Porque el principal partido de oposición ahora mismo es la Fuerza del Pueblo. Desplazó al Partido de la Liberación Dominicana de manera increíble, que perdió el 80% de apoyo que tenía, lo perdió en 4 años. Una cosa increíble. Y con una buena obra de gobierno que hizo el PLD en los 5 periodos que encabezó el gobierno. Pero, ¿qué es lo que se está planteando? O sea, no quiera sacar el cuerpo ahora, decir, no, es que el gobierno me está invitando para que yo me sume a esto. No, usted va, sí como no, nosotros tenemos nuestras posiciones que pueden armonizarse con las posiciones y acciones del gobierno, enriquecerse y decide ahí cada quien cuál es la propuesta que está poniendo. Y Lo además malo, aportar, Atahualpa, tienen que aportar. lo malo es, no, yo no voy porque ya el gobierno anunció 15 medidas y yo creo que no, eso no es dialogar, eso es un asunto de forma, de retórica. La práctica, la realidad es que le están diciendo, súmese a esto. No es que se sume a las 15 medidas. Usted puede decir, yo considero que de estas 15 medidas hay 2 que no funcionan, 3 que no Pero funcionan. también aportar y después decir, miren, yo propuse esto y no me hicieron caso. Lógicamente, Entonces, no, y hacerlo público. Hacerlo público, claro. Inclusive, ese tipo de reunión, cuando se trata de un asunto país, debía ser hasta televisada para que el país vea cuál es la posición de cada uno y que no venga la tergiversación o el querer sacarle partido político, como dice el presidente. Bien, el presidente Fernández. Y en cuanto al muro, que la frontera tiene 364 kilómetros y van, entre creer y no creer, van 43. 2 y pico inaugurados, más 41 y 13 kilómetros que vienen en licitación. Que él señala algo importante ahí de que si seguimos a este ritmo nos quedaríamos, o sea, tendríamos que durar décadas para hacer los 364 kilómetros de frontera. No toda la línea fronteriza se va a poder hacer muro. Habrá algunos tramos que por lo difícil de la composición topográfica se va a hacer casi imposible construir el muro. Pero hay algo que es sencillo. Sencillo no. Miren, si el gobierno hubiese enfocado el tema del muro como un asunto nacional en su momento, que todavía yo creo que estamos a tiempo, porque los dominicanos han ido tomando conciencia de la amenaza que se cierne sobre la sobrevivencia de la República Dominicana con ese problema de Haití. Si lo hubiese hecho el muro como un asunto nacional, mucha gente hubiese colaborado y no se haría claro, es con dinero del pueblo que se está haciendo, porque es con dinero del presupuesto nacional, pero se hubiese hecho más rápido, se hubiese avanzado más con recursos que el mismo pueblo hubiese aportado. Yo recuerdo que cuando se hicieron los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en el gobierno del doctor Balaguer, en el segundo periodo, si mal no recuerdo, de gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer,
Mira, en todos los bancos, en todas las asociaciones, en todas las tiendas, donde quiera que había una caja registradora, había una latica que era una alcancía y decía, por los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y todos los menudos en aquella época, imagínate, que sobraba, estábamos hablando de centavos. Sí. De 10, 15, 20 Y centavos. que lo devolvían. De 10, 20, de una moneda de 5 centavos. Y todo el mundo lo echaba ahí. Y el gobierno recaudó dinero. Si el gobierno se propone que haya un gran aporte de la población, miren, se avanza mucho más rápido porque el problema es serio, Y se siente el compromiso nacional y la determinación de un pueblo, no de un gobierno, sino de un pueblo, de sentar las bases para una verdadera protección de la frontera y de su nacionalidad. Imagínese con los más de 11.000 agentes activos que están en la frontera. Entonces, no se ha podido, no se ha querido, o sea, se ve que el gobierno no lo hace, que el gobierno no avanza. Señores, hemos estado cogiendo prestado para hacer ese muro. Sí, señor. Y lo que se han hecho quizás, la primera etapa, que son 54, no se ha podido completar. Entonces, hagamos del muro un proyecto nacional donde colaboremos todos. Y ya no será colaborar con BLO porque se está haciendo en hormigón armado. Pero puede haber una parte de BLO y que la gente aporte BLO, cemento o el equivalente. Y que la gente se sienta que está defendiendo su país, un proyecto de país. Claro. Entonces, entiendo la posición del presidente Fernández. Me imagino que al líder del PLD le habrán hecho la misma invitación de sumarse al diálogo. Bueno, hoy vi a Abel Martínez que estaba hablando acerca de el muro, que él dice que lo va a hacer completo de concreto. O sea, no el ¿Cómo que lo va a hacer? Abel va bueno, eso es lo que gobierno. Usted sabe cómo hablan los políticos. Y así es que lo está expresando, como de llegar a ser presidente del país, él ofrece hacer ese muro de concreto totalmente. Hacer, como dice él, hacer un muro de verdad. Eso fueron sus expresiones. Yo lo que creo que todos deben sumarse, Sí. y punto. Y motivar al país para que se sume también, de alguna manera que colabore. Y que uno vea cuál es el aporte real que ellos están haciendo. Señores, la entrevista de Jochi Gómez ha creado una serie de reacciones que las vamos a comentar después que regresemos de la pausa y que el señor Benito toque un par de temas de los que tiene ahí que yo no lo he dejado hablar en el día de hoy.